canción no es para ti, huevón. Es para ti, bombón, por romperme el corazón. Bueno, la verdad es que la música en mi vida comenzó en verdad desde bien chico. Mi papá es amante de la música, es un melómano de aquellos. Y desde bien chico simplemente en mi casa, el soundtrack de mi casa era música, constantemente. Almuerzo, cena, desayuno y en loop. Todo el día había música presente, ¿no? Mi papá es doctor, mi mamá era profesora, pero muy amante de la música y de todo un poco, ¿no? Mi papá era amante de mucha música argentina, leyendas como Charlie, Fito, ¿no? Loco Spinetta, hasta el otro lado, ¿no? Phil Collins, Peter Gabriel, Genesis, Supertramp, uf. No podría mencionarlas todas ahorita, pero simplemente demasiada música que de bien niño estuvo presente ahí y le agarré un gusto a la música. De hecho, me encantaba actuar de niño. Hay videos que a veces veo de vez en cuando. Cuando tenía como 6 años me encantaba cantar karaoke con mi papá, ¿no? Me encantaba bailar, actuar. Y de hecho, el primer instrumento que aprendí a tocar en mi vida fue una tuba. Y fue en el cole, cuando tenía como 11 años que me metí a la banda. Nunca me había leído música, no sabía lo que era, ¿no? Entendía nada, tenía sensación de tiempo, no sabía lo que era contar, ¿no? Saber cuáles son las notas, cómo tocar las válvulas del tremendo instrumentón, y yo era todo un pequeñón. Entonces ese fue el primer instrumento que aprendí a tocar y con el tiempo simplemente me metí a la música. Mientras crecía no solamente comencé a escuchar más, pero también me dio más interés de aprender a tocar otros instrumentos. El siguiente instrumento que en verdad me llamó mucho la atención fue la percusión y aprendí a tocar la batería. La verdad me enseñé a mí mismo a tocar la batería, nunca tuve un profesor ni teoría. Toda mi época de colegio, aprendí, después de la batería me provocó aprender a tocar el piano. Me enseñé a mí mismo a tocar el piano con la teoría poca que tenía, ¿no? Y después el ukulele, que es el instrumento hawaiano de 4 cuerdas que probablemente han escuchado en las canciones que están arriba en las redes. Y así mismo, desde bien niño, la música estuvo presente. Obviamente, familia también. De hecho, tuve un tío, que en paz descansa, se llamaba Beto Vanelli, es el hermano de mi abuela y él era músico peruano. Lo conocí de bien niño. Él era un gran cantautor peruano. Y del lado de mi papá, mi abuela era artista, ella pintaba muy hermoso, era muy bohemia, muy artista y simplemente siempre estuvo ahí el arte presente. Había una cultura en verdad de apreciar el arte, no solamente la música, pero me encantaba, ¿no? Leer, ir a ver obras, en verdad siempre ha estado esa es como un sexto, no sé, un sentido, ¿no? Es como que te nazca, que en verdad disfrutar la música y sentirla, ¿no? Call it whatever you want. Puede ser espiritual, puede ser emocional, psicológico. La música nos afecta de muchas maneras y hay que estar agradecido de que no todos pueden disfrutarla y saben disfrutarla. Entonces, en verdad es hermosa y agradezco que simplemente desde niño estuvo ahí merodeando y poco a poco fue entrando por acá, saliendo por acá y nada. Junto con eso llegó la felicidad y es lo que hago hoy en día, ¿no? Bueno, el proyecto en verdad tiene inicios en el 2015, cuando por primera vez tuve la oportunidad de irme a un programa en una universidad en Chicago que se llama Interlochen Center of the Arts, donde pude por primera vez ir a aprender lo que es la teoría musical, estudiar la armonía y estuve ahí unas 3 semanas en un tipo de programa dedicado a la composición, ¿no? Y por primera vez salió componer, crear, ¿no? Algo mío propio. Siempre era de cantar canciones, ¿no? De covers y tributos a los grandes, pero llegó un momento donde aprendí a entender la lógica detrás de la música y simplemente di un salto, ¿no? Y intenté de crear lo mío. Ahí comencé a componer unas canciones que de hecho fueron mis primeras canciones y están por ahí en SoundCloud en algún lado. Y comencé a componer, comencé a trabajar, volviendo de Chicago, pero tenía un cuarto bien pequeño en mi casa donde básicamente lo convertí en un estudio casero, ¿no? Nada muy fancy, nada muy complicado, eran micrófonos bien simples y los instrumentos que tenía y comencé a componer algunas de las canciones. De hecho, Himno a la Depresión fue creada en ese estudio de casa,
igual como pasan las horas, ¿no? Simplemente me nació componer estas canciones en base a experiencias que había tenido en mi vida y como siempre reflexionando de manera musical, ¿no? Que son las canciones al final. Un año después, otra vez tuve la gran oportunidad de aplicar y me aceptaron a un programa educacional en Boston, en la Universidad Berklee College of Music, donde pude ir a un programa de 5 semanas a estudiar ya en... Me metí mucho más a la parte de arreglar, componer música y entender en verdad la armonía. Entenderla para poder simplemente, como un lenguaje. O sea, desde niños nos enseñan a leer, ¿no? El abecedario, A, B, C, y te ponen a leer las palabras. Igual con los números, te enseñan el 1, 2, 3, y después matemática, y después subdivisión y división, y lo que venga va incrementando. Igual es la música, el do, re, mi, y en base a eso simplemente vas descubriendo más cosas mientras más te vas metiendo, y es como una matemática. Tienes que simplemente, con paciencia, entendiéndola poco a poco, ir acostumbrándote a ella y con cariño, obviamente, fusionar no solamente lo que entiendes, pero también verte a ti mismo como un artista, ¿no? Que fue lo que en verdad inició el proyecto Moncho Berry. En el 2016, cuando estuve en Boston, creé las canciones del primer EP en Boston con un grupo de amigos con que conocí en Berklee. Fueron canciones en verdad muy exitosas, ¿no? Todo va a estar bien, Critic to the Youngkind. Las creé en Boston. Desafortunadamente mi campamento terminó, volví a Lima, pero volví en verdad con la idea de grabar estas canciones, ¿no? Como un tributo a todo lo que había pasado allá. Estas canciones en verdad habían sido bien íntimas, bien mías, el primer intento en verdad de salir adelante, y me di esa chance de probarme a mí mismo que podía hacerlo, y nada, volví y grabamos el EP. Realmente ha sido una experiencia increíble, porque después de ese EP simplemente la confianza en mí mismo y creer en mí como artista fue creciendo, y con eso vino Soul Lion, y de hecho muchos proyectos que están a punto de venir, y cada año creciendo más. Es el objetivo, ¿no? Crecer y reflexionar constantemente, ¿no? Demostrar. Toda mi música es un reflejo de lo que pasa en mi vida. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Eso es Moncho Berry. Bueno, como decías, yo he tenido la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y sigo estudiando en Estados Unidos. Estoy estudiando una carrera musical que tiene que ver con la producción musical, la composición, el arreglo, que es en verdad lo que yo quiero llegar a ser, ¿no? Es un productor, pero también nunca dejar al lado mi arte, ¿no? Mis proyectos personales, como Moncho Berry. Y de todas maneras, el tener esa educación allá, obviamente hay un lado que es entender la música, porque una vez que entiendes lo que estás escuchando, tiene algo que ver con estética, tiene algo que ver con belleza, y ese sentido que tenemos nosotros de poder percibir la música en un nivel mucho más íntimo. Obviamente nunca más volví a escuchar la música igual después de entender la teoría detrás, porque cada vez que escucho algo, ahora entiendes lo que pasa, los colores, entiendes por qué los acordes menores suenan tristes y por qué los acordes mayores suenan felices, y cómo formar esos acordes, y por qué se formaron esos acordes, y qué puedo usar para cantar en esos acordes, y qué notas van y qué notas no. Y todo esto simplemente es un mundo, ¿no? Y simplemente hay mucho que investigar, es como una ciencia. Y cada año aprendemos, cada año vamos creciendo, y eso es un lado. Y el otro lado es el entender lo que es ser músico, ¿no? Vivir por fin solo. Es una independencia importante, poder, ¿no? Saber que dependes de ti mismo y que solamente haciendo lo que quieres, obviamente de manera profesional, me ha hecho entender qué es lo que es ser un músico profesional, especialmente allá en los Estados Unidos, que he podido tener un poco de experiencia con cómo funcionan las cosas en base a la industria, en base a la cultura, ¿no? La apreciación del arte, no solamente la parte musical, ¿no? La parte de arte, novelas, películas, teatros, ¿no? Ópera, ¿no? Sinfonías, orquestas. Hay mucho movimiento y mucho apoyo, no solamente de la gente, pero también de las entidades que se encargan de promover el arte, ¿no? Los ministerios de cultura, las actividades del gobierno, y aparte también un movimiento muy grande de la gente, ¿no? Que les nazca querer apoyar a la música, y obviamente
no solamente me refiero al músico que toca al frente de una audiencia y entretiene, porque eso es uno, como lo que yo hago a veces, pero también hablo de una industria donde la música está en todos lados, ¿no? En Estados Unidos he conocido amigos que están estudiando para ser terapistas y usar la música para la terapia, ¿no? Para curar enfermedades como el Alzheimer, la depresión, ¿no? La ciencia ha comprobado que la música puede ayudar a eso, y tengo amigos que estudian eso, tengo amigos que estudian para crear música para películas, para comerciales, amigos que se encargan de arreglar instrumentos, amigos que componen para otros, componen para ellos, producen para otros, se encargan de mover para festivales, y hay simplemente un movimiento bien grande de esta industria profesionalizada donde se puede vivir de esto, y somos profesionales, ¿no? Somos personas que quieren luchar y salir adelante como músicos, poder vivir de esto, que es lo que nos gusta, porque al final mi objetivo es tratar de pasarla bien en el tiempo que nos queda acá, ¿no? O sea, vivimos una vez, y aunque suene cliché, hay que tratar siempre de pegarnos a las cosas que nos mueven, no solamente pensar en quién nos va a hacer feliz a nosotros, pero cómo podemos ayudar a los demás. Y la música yo la veo como eso, aparte de ser una manera muy personal de reflexionar, ¿no? Dejar una marca atrás. Aparte estás a veces apoyando a personas, nunca sabes cuándo alguien está pasando por un mal momento y una de tus canciones les va a tocar o los va a ayudar a pasar ese momento, o de repente los van a hacer llorar más, pero van a hacer que cause algo en esa persona. A veces puede ser bueno, y eso es a veces lo que nos mueve a nosotros como artistas. Y eso es lo que me ha enseñado, en verdad, no solamente vivir allá, pero constantemente vuelvo al Perú, constantemente trabajo acá, porque acá está mi gente, está mi familia, están mis amigos. Y la cultura que hay acá, la música que yo he podido llevar y enseñar allá, hasta algo tan simple como el charango. Me acuerdo la primera vez que llevé el charango a un ensayo allá en Estados Unidos, la gente se quedó locaza, no sabían lo que era esto. Obviamente cosas de acá que a veces se pueden ser fusionadas con los géneros que tocan allá, y por ahí no sabes, tienes un Latin fusion con un poco de bossa nova pero con un poco de guainito, o una cumbia, como la última canción que sacamos, ¿no? Sin tu amor, tenía cumbia, tenía un poco de latín, tenía un poco de todo. Y ahorita en verdad en este punto, estando allá, viniendo acá, trabajando, creciendo, estudiando, estoy explorando, ¿no? Estoy tratando de experimentar con géneros, fusionar, colaborar con personas, que es, en mi opinión, algo muy importante en la vida del artista, ¿no? No dejarse a uno mismo atrás, pero también tener en cuenta que la colaboración artística siempre es hermosa, ¿no? Colaborar, conocer, compartir, y con eso crecer, explorar, encontrarnos a nosotros mismos a través del arte, que es como yo veo, ¿no? El camino en el que estoy yendo ahorita, ¿no? Es una exploración constante de lo que tú eres, ¿no? Como artista y como humano, porque al final somos uno, ¿no? Soy artista, soy humano, soy hermano, soy hijo, soy amigo, soy poeta, soy cantautor. Soy un poco comediante a veces, puedo decir unas buenas bromitas para hacerte reír si estás triste. Y nada, hay que aprender a crecer, y eso es simplemente depender de uno mismo y saber que lo que haces te va a dar una vida, te va a hacer feliz, y al mismo tiempo puede hacer feliz a los demás. No es la primera vez que me preguntan qué género es Moncho Berry, ¿no? En verdad, no he querido enclaustrar todo lo que he hecho bajo un nombre, un género, un estilo. En verdad, Moncho Berry es una fusión de un poco de todo. Obviamente el primer EP tiene mucho este sentido folclórico, lleva instrumentos acústicos, ¿no? Como el charango, el ukulele, la guitarra acústica, pero también fusiona con estilos como el pop, el funk, el rock, ¿no? De meter la batería, los sintetizadores, la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico. Obviamente ya después con Zulion quisimos experimentar un poco más con lo que es el disco, ¿no? El funk, un poco de rock, y experimentar más con sonidos electrónicos. Por eso en verdad constantemente es una exploración, y hasta ahorita sigo explorando, buscando géneros, tratando de encontrar en verdad lo que más me acomoda, que todavía no lo encuentro, ¿no? Simplemente estoy tratando de abrir y expandir el conocimiento musical y no tener miedo de explorar con géneros diferentes. Y en verdad eso me gusta, porque es una constante aventura en la cual vas aprendiendo nuevas cosas, tratando de meterlas en la música, y simplemente un colectivo de ideas y géneros que van apareciendo. Y mucha gente dice que Moncho Berry es indie folk,
de todas maneras lo es. Pero también puede ser bossa nova, o también puede ser funk, folk, o también puede ser reggae en algunos momentos. Pero sí hay un sentido muy grande de lo que es Latin, que es el español, querer meter ritmos latinos, sea afrocubanos, brasileros, ¿no? Afroperuanos. Y también hay mucho de querer fusionarlo con géneros más modernos tal vez, o populares como el R&B, el funk, una fusión de todo esto, ¿no? Entonces en verdad Moncho Berry todavía no creo que tenga un género, sino es simplemente un proyecto en el cual he estado tratando de abrirme y expandir no limitarme, no ser rígido en lo que me defino como músico, como lo que hago, sino tener en cuenta que hay miles de géneros que esperan que los descubramos, ¿no? Entonces, esta vía es de hacer eso, ¿no? Simplemente evolucionar, ir creciendo y encontrando cosas que por ahí encuentras en tu camino y las vas agarrando y las vas metiendo y las vas compartiendo y las vas fusionando y mezclando con otras cosas y al final terminan saliendo cosas bien bonitas, nunca sabes. Entonces, ¿no? Eso es Moncho Berry, es una expresión constante que va evolucionando y cambiando día a día. Y va a ir cambiando. Las canciones van cambiando, hasta las canciones a veces cambian cuando las tocamos en vivo, ¿no? Dependiendo del mood, dependiendo de dónde estemos. Entonces, en verdad, eso es un género, ¿cómo podríamos llamarlo? De repente, Moncho Muse. No, eso es horrible, ¿no? O de repente, no sé, un tipo de mezcla entre todo un poco, ¿verdad? Pensaremos en un nombre, lo postearemos en unos meses y eso estará en la página de Spotify para que la gente diga, qué bacán. Pero no, en verdad, bueno, eso es Moncho Berry, ¿no? Es una fusión de todo un poco, sin limitarnos en algún momento, ¿no? Siempre con esa fluidez de que todo va y viene, todo va y viene, y eso es. Bueno, cuando volví de estudiar esos programas en las universidades afuera, terminé el colegio y comencé el bachillerato y abrí un pequeño estudio en mi casa, que una metáfora que podríamos usar para definir de lo que era este estudio. Era un cuarto bien pequeño, con un micrófono al medio y todos mis instrumentos, y yo tratando obviamente de hacer lo que podía con lo que tenía. Era como armar un cohete con las herramientas que encontraba en mi casa. Ese era mi cohete. Pasar a un estudio fue como pasar de ese cohete a un cohete hecho por la NASA, básicamente, ¿no? Donde en el estudio, con un productor, con un formato, ¿no? Profesional, hay cosas que se hacen, ¿no? Preproducción, ¿no? Arreglar las canciones, formar la estructura de las canciones, pensar en las letras, pensar en la instrumentalización, ¿no? Todas estas cosas, la grabación y obviamente lo que viene después de grabar, ¿no? Sacar discos, conciertos, moverte a ti, ¿no? Crear las redes sociales, videos en YouTube, ¿no? Videoclips, y obviamente se volvió un poco más profesional, ¿no? El formato, no solamente la música y la calidad del sonido, la calidad del audio, fue más formal, más presentable para el público y para el Perú, para el Estados Unidos, porque el proyecto es una reflexión de lo que yo soy, ¿no? Mi mamá nació en Estados Unidos, mi papá nació en el Perú, entonces el inglés siempre estuvo ahí, el español siempre estuvo ahí, y la fusión de estos dos, ¿no? El Spanglish, como algunos le dicen, la fusión de géneros de acá con los de allá, fue lo que poco a poco fue creando esto, ¿no? Estas canciones que yo había creado pudieron ser sacadas, esa visión que yo tenía, ¿no? Pudo ser transformada en un producto tangible, ¿no? En un producto escuchable. Y obviamente fue sacado para que el público lo escuche y fue muy bien recibido. Por eso siempre agradecido, en verdad, con toda la gente que nos sigue. Digo no porque Moncho Berry es una familia, ¿no? Todos los años trabajo con nuevas personas. Entonces no solamente soy yo, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar con productores, músicos, sesionistas, compositores, arreglistas, de todos lados y con mucho talento, y estoy muy agradecido de simplemente toda la gente que ha formado en algún momento parte de este proyecto, de lo que se ha podido hacer con esto, ¿no? Entonces, a raíz de pasar de ese pequeño estudio a este cohete, obviamente me metí a este mundo, conocí lo que era la industria y cada vez he querido tratar de dar un paso más adelante y proponerme a mí que mientras voy creciendo quiero tomármelo más en serio cada vez más. Y poder llegar a un punto donde de repente, quién sabe, ¿no? Acá unos años puedo tener mi propio estudio y no solamente hacer música para mí, pero ayudar a varios. Pero de todas maneras, esa transición
formalizó las cosas y me cambió un poco la perspectiva de lo que es ser músico, ¿no? Es que lo que es grabar, lo que es mover, lo que es tú encargarte de producir, ¿no? Invertir en un proyecto, ponerle gotas de sudor, sangre, ¿no? Noches sin dormir, mañanas, días enteros sesionando, y volvió la cosa un poco más real, en verdad. Entonces, eso fue, en verdad, eso fue. Sometimes I think too much about myself. Oh, what if this ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, ¿qué se viene? Se vienen un montón de cosas. Lo primero que se viene, que es lo que he estado trabajando ya aproximadamente hace 3 años, es el nuevo disco, mi nuevo disco de Moncho Berry. No tiene nombre aún, tengo ideas, pero eso ya viene después. Sale el próximo año. Tengo el honor de estar trabajando con Alejandro Rivas. Me va a ayudar a producirlo. Alejandro Rivas tiene un dúo que se llama Alejandro y María Laura, muy talentosos, en verdad lo sigo mucho, un honor trabajar con él. Este disco en verdad ya lleva mucho tiempo queriendo nacer. He tratado de estar fusionando diferentes géneros, explorando nuevas cositas, metiendo un poco de música brasilera, ritmos afrocubanos, meter lo que es la percusión afroperuana, ¿no? Instrumentos como el cajón, ¿no? La quijada de burro, charango. Tiene un montón de trascendencia cultural peruana, pero también fusionada con géneros como el funk, el R&B, y un poco de cosas más populares, si podríamos decirlo. Hay mucha fusión latina. Lo que se está tratando de hacer es mantener un equilibrio entre las canciones en inglés y en español, ya que más o menos divide mi vida ahorita, y crear un disco que en verdad está equilibrado en todo tipo de sentido, en lenguaje, en música, géneros. Estoy muy emocionado. Conciertos van a haber, pero todavía las fechas no las vamos a sacar porque el objetivo ahorita por los siguientes 3 meses es terminar de grabar este disco. Saldría el próximo año, y obviamente junto con esa salida del disco un montón de videoclips nuevos, conciertos. Vamos a estar moviéndonos por provincia y Colombia y México, y hay un plan en verdad muy hermoso de querer llevar este producto de este causa peruano que toca el ukulele y sacarlo al mundo, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Que la gente pueda reconocer Moncho Berry, reconocer toda esa música, que lo único que estoy haciendo es trascender otra vez mensajes, anécdotas, historias, pensamientos, opiniones, recomendaciones a través de la música. Es un disco en verdad muy íntimo, muy personal, refleja mucho de todo lo que ha abarcado hasta el momento en mi vida musical. Pero eso es uno de mis proyectos más importantes ahorita, y eso es lo que se viene. Se viene eso, que es poco, pero al mismo tiempo es mucho. Y bueno, lo que me espere a cada unos años es seguir creciendo, seguir trabajando. Obviamente nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como Moncho Berry, en Spotify, en iTunes, en Deezer, Google Play, Amazon Music, lo que ustedes quieran. Nuestra música está afuera para que la escuchen. Soy Moncho, somos Moncho, de verdad. Compartimos música, compartimos sabores y estamos ahí para que nos escuchen. Y nada, eso es, ¿no? Un saludo a nuestra gente de Microclips por la entrevista, y en verdad muy agradecido por la oportunidad de compartir esto con ustedes, y